En esta ocasión vamos a concluir nuestro estudio del capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Esta última porción la titulamos de esta manera: la protección. A partir del capítulo que estamos estudiando, el 14, vemos a Jesús cada vez apartarse más y más de las multitudes para pasar más tiempo con sus discípulos y prepararlos para la crisis que se avecinaba al llegar a Jerusalén. Es muy importante que no perdamos de vista que los discípulos en esta etapa, como judíos que eran, pensaban que al Mesías, como creían en Jesús, jamás le ocurriría, Dios no le permitiría de ninguna manera ser lastimado. Y cuando Jesús les habla acerca de su muerte y su resurrección, pues ellos se quedan atónitos porque no lo conciben de esa manera debido a su formación cultural. Recordemos, los judíos esperaban un Mesías intocable y todo lo contrario, conquistador, justiciero, que exterminaría a todas las naciones paganas, todas las naciones vecinas. Pero lo que vemos es que Jesús vino a predicar un evangelio de misericordia, de amor y de servicio, y que incluso fue bueno con los extranjeros, cosa que los judíos en términos generales difícilmente pudieron concebir. Este capítulo 14 bien lo pudiéramos titular de esta manera: las recompensas de seguir a Cristo. Ya en la reunión anterior vimos lo que son la provisión, y en este capítulo hablamos de lo que es la protección. Esta es la tercera y última parte del capítulo 14 del Evangelio de Mateo, que a la letra dice de esta manera: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando comparamos esta porción del Evangelio de Mateo con este mismo pasaje, pero narrado por Juan en su Evangelio, descubrimos las razones por las que Cristo despidió a las multitudes. Sí, lo vimos en la reunión anterior, para orar y para repostar en la presencia de Dios su Padre, sí, para asimilar de alguna manera la muerte de Juan. Pero también Juan nos lo explica, Juan el evangelista, porque las multitudes, al saciarse de pan, ahora venían para tratar de hacer rey a Jesús, pero no por salvar sus almas ni por hacerse sus discípulos, sino que buscan a Cristo para que Él satisfaga todas sus necesidades materiales y que se acaben sus problemas. Los hombres siguen a cualquiera que les prometa las cosas materiales de esta vida. Por eso hay mucho chantajista, mucho abusador, mucho extorsionador. La gente, teniendo comezón de oír, se amontona para escuchar a falsos maestros que les hablan lo que ellos quieren oír. No les hablan la palabra del reino de los cielos, sino la palabra del reino del hombre. Y se los hablan con la intención, como lobos rapaces que son, de sacarles su lana, solamente aprovecharse de ellos. Dicho de otra manera, les endulzan el oído con las cosas que quieren oír, pero Jesús pone claro
que Él no quiere esta clase de seguidores solo por la comida. Él vino a forjar hijos de Dios, comprometidos con Dios y trabajando en la obra de su Padre para establecer su reino en la tierra. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En esta porción tenemos un claro cuadro de lo que es la iglesia de hoy. Aquí se describe la condición de la iglesia de nuestros tiempos. En el pasaje aparece Cristo en el monte orando y los discípulos enfrentando la tempestad. Cristo en el monte representa a Cristo en los cielos intercediendo por nosotros, y la iglesia, nosotros, enfrentando las dificultades de esta vida. Sea insuficiencia económica, sea enfermedad, sea deudas, sea problemas familiares, nosotros enfrentamos toda clase de tempestades. Pero Cristo ora por nosotros para que se acaben las tempestades, o Él mismo nos advirtió que mientras estemos en el mundo padeceremos aflicción. ¿Por qué ora? ¿Qué es lo que Él pide que no falte en nosotros? La fe. En medio de las dificultades, que no dejemos de hacer lo correcto, congregarnos, servir y bendecir la obra de Dios. Y estas tempestades, por favor, quiero que lo tengamos bien claro, no obedecen a que hayamos hecho algo malo necesariamente, aunque a lo mejor sí. Dice Pedro que nuestros hermanos en todo el mundo padecen persecución, pero que tengamos cuidado que esta persecución no sea porque hemos hecho algo indebido, porque nos hemos entremetido en lo ajeno o hemos actuado de una manera inapropiada conforme al llamamiento que tenemos para ser embajadores y representantes de Cristo. Sabemos que Jonás, por ejemplo, sí enfrentó una tormenta que casi hundía la barca en la que él iba, pero él había desobedecido a Dios. Pero en este caso los discípulos también enfrentaron una tempestad, pero ellos no desobedecieron, ellos estaban obedeciendo a Cristo, que les había dicho: váyanse a la embarcación para que pasemos al otro lado y espérenme ahí, en tanto que yo estoy un momento aquí solo despidiendo la multitud y orando. Lo que entonces no debemos perder de vista en este estudio es la protección de Dios, que Dios provee para los discípulos de Cristo. De cualquier manera, sabemos que todas las tempestades pasan, que todas las noches se convierten en día y que todos los problemas se terminan resolviendo. ¿Por qué vamos a estar angustiados? ¿Por qué vamos a renegar? ¿Por qué vamos a estar irascibles de mírame y no me toques? Porque estoy ansioso, porque estoy preocupado, porque estoy deprimido, porque estoy diciendo por mi culpa, por mi grande culpa, si no hubiera hecho esto, si hubiera hecho mejor aquello. Y te voy a decir algo, tú hiciste lo que en su momento consideraste que era lo apropiado. En ningún momento lo hiciste pensando: me quiero meter en un problema, que la gente se enojen todos contra mí, que todos me critiquen y que la cosa se me ponga muy fea. En ningún momento lo hiciste pensando que las cosas resultarían mal. Cuando lo hiciste, pensaste hacerlo buscando que las cosas salieran lo mejor posible. Y nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Y si te metiste en un hoyo más profundo del que estabas, no te preocupes. Igual, dice el Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Se peca tanto cuando se toma una decisión que resulta
equivocada, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que las decisiones equivocadas no existen porque todo te deja experiencia. Pero quiero preguntarte, ¿qué es mejor? ¿Intentarlo y fallar o no intentarlo y no fallar? Porque si no lo intentas, ya estás fallando. Y si lo intentas, es probable que falles, pero también es probable que aciertes. Y si no intentas, no vas a acertar. Dios no nos dio espíritu de temor para seguir en esclavitud de una situación, de una condición que no es la más promisoria. Dios nos dio espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y tú y yo debemos hacer las cosas con la fe de que el Señor ha entregado todo lugar que pise la planta de nuestro pie. Porque lo que no proviene de fe es pecado. Dices, voy a hacer esto a ver si es chicle y pega. Ahí quiero preguntarte, ¿ahí hay fe o hay duda? ¿Andas por vistas o andas por fe? Y lo que no proviene de fe, dice la Escritura, es pecado. No lo hagas a ver si es chicle y pega. Hazlo porque Dios ha entregado todo lugar que pise la planta de tu pie. Cerciórate que cada paso que des, lo des en plena certidumbre. Y sé consciente que no hay culpa en tomar una decisión. Hay consecuencias, pero no hay culpa. Y hay experiencia, pero no hay culpa. Quiero que lo entiendas. La experiencia tiene un valor más alto que el oro. ¿Por qué? Porque tú podrías decir, híjole, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, y ya se te fue la oportunidad, ya se te fue la vida. Pero ahora puedes decir, hice esto y no me salió. Yo sé que eso no funciona. Yo hice esto y tampoco me salió. También sé que aquello no funciona, pero hice esto y esto sí me salió, y por eso estoy en esta posición, que si no lo hubiera intentado, si me hubiera yo desmayado, si hubiera yo desistido de mi intención de crecer y de ser más, porque fallé 2 veces, pues no hubiera intentado la tercera, y la tercera fue la buena. Quiero ponerte otro ejemplo. El escultor da muchos golpes a la misma piedra, y le da un golpe por este lado y le da otro golpe por aquel lado, y porque le da 1 o 2 golpes, ¿ya quedó hecha su obra maestra? No, hay que darle muchos y muchos y muchos y muchos y muchos y muchos y muchos. Y cuando él dice, ay, ya me dolió el brazo, ya estoy cansado, esto no me queda, nunca me va a salir, el que seguía era el bueno, era el que iba a romper la piedra. Una piedra no se rompe de un solo golpe. Y no es la gran fuerza del último golpe, sino es la fuerza, la pasión, la inteligencia, donde acomodó cada golpe, lo que al final permite que la pieza quede perfecta. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Su venida parece tan irreal, su salvación, su respuesta a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, que parece un fantasma, no una persona real, no alguien que realmente venga en nuestro auxilio. No vemos, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, pero te repito, si tú estás golpeando y golpeando con tu oración, Señor, el pan nuestro de cada día, Señor, esta deuda, Señor, esta necesidad, Señor, estos golpes y seguir haciendo lo correcto sin dejar de ser el buen cristiano que eres, sin dejar de ser lo que Dios espera de ti y para lo que Dios te ha salvado, para que seas bendición en el cuerpo de Cristo, sin dejar de hacer lo bueno, sin salirte de la cobertura y del respaldo de Dios, un día vas a dar el último golpe. Tú no sabes qué tan cerca o qué tan lejos estás de ese golpe, pero no pierdas tu fe. Esto es lo que hacía Jesús en el monte, orar porque no faltara la fe
nuestra. Esto es lo que hace Jesús intercediendo por nosotros en el cielo, rogar para que no falte nuestra fe, que no desistamos. Y como te puedes dar cuenta, fue justamente en la hora más oscura, la cuarta vigilia, ahí entre las 3 y 6 de la mañana, que por fin Él vino a ellos. Vino en una lancha y los alcanzó hasta donde ellos estaban en aquella embarcación. Vino nadando. ¿Cómo vino? Caminando sobre el agua, en el poder de lo imposible. Nunca esperes de Dios una respuesta posible para ti. Espera de Dios una respuesta imposible. Yo sé que tienes tremendos problemas, tremendas necesidades, que si Dios no se manifiesta, no vas a ver esa solución. Pues esa es la zona correcta de la tormenta, esa es la hora correcta de la tempestad, justamente a la que Jesús va a venir. Y Jesús va a traer paz a tu vida de esa tempestad. Esto no significa que se acaben las tempestades. Mientras estemos en el mundo, padeceremos aflicción, pero Jesús nos dice: no temas, no metas en tu corazón desesperación, no metas en tu corazón el comenzar a tratar mal a tus consiervos, el justificar: es que estoy estresado y discúlpenme, pero pues yo así soy cuando estoy estresado, yo grito, yo maldigo, yo busco culpables, yo nada más ténganme paciencia. Esto es carne, y el que de su carne siembra, de su carne segará corrupción. Tú vas a recibir de todos todo menos paciencia, porque no es en la ira del hombre como obra la justicia de Dios. Entonces Dios te está forjando a través de esa tempestad. Dios está perfeccionando tu fe, tu templanza, tu paciencia, para que cuando venga esa solución, que va a venir, tarde o temprano va a venir, tú ya estés preparado para desafíos más grandes. El Señor nos trasvasa, nos va a sacar de este ambiente, de esta condición, de esta situación, y nos va a llevar a un ambiente que va a ser más demandante, pero también va a ser más satisfactorio para nosotros, porque va a tener recompensas mayores. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hace un momento vimos a Jesús caminando sobre el agua, y aquí vemos a Jesús confirmando su palabra. Dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también. Pedro, a quien Jesús le dijo: ven, al oír su palabra, cobró la fe y dijo: el maestro me llama y yo voy a ir. Y lo mismo que hizo Jesús, lo hizo Pedro. Esto es lo que nosotros debemos asumir, interiorizar y disponernos a vivir como una experiencia que le concedió Cristo a Pedro, y que por lo tanto también nos lo concede a nosotros. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Y si Él te dice que sí se va a poder pagar esa deuda o esas deudas, se va a poder. Y no te eches para atrás, no porque las cuentas te digan que no y que no hay que de dónde. Tú no temas, como cuando vinieron de la casa de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Jesús voltea y le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Eso mismo te dice el Señor: no metas temor en tu corazón, porque el temor es la hendidura por la que la barca hace agua. Y fue cuando Pedro comenzó a hundirse. Cuando tú comienzas a darle oídos a esas personas que te dicen: estás loco, no se puede, eso es imposible, eres un fanático,
eso nunca va a pasar, cuánto tiempo llevas en lo mismo y nomás no se realiza nada y cada vez estás peor. Si tú te pones a hacerle caso a esas voces, vas a meter duda. Y tú lo que necesitas es fe. La fe es por oír y el oír es la palabra de Dios. Entonces, mientras yo oigo la palabra de Dios, yo voy a caminar sobre lo imposible, porque si voy a querer a Dios para caminar sobre lo posible, pues entonces ¿para qué quiero a Dios? Me tengo a mí. ¿Por qué? Porque mi situación no es posible para el hombre. Tengo muchos coaches ahí en el internet, tengo muchos tutoriales que me enseñan cómo hacer las cosas, falsos maestros, falsos profetas que les están endulzando el oído y les están dando a tole con el dedo, como la zanahoria y el burro. Y suscríbete a mi curso pero resulta que yo, por más que hago como ellos, pues nomás no salgo del mismo hoyo. Somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Entonces, es oír a Cristo y que Él nos llama desde el otro lado de la tempestad. Ven, y tú te puedes bajar de la embarcación y caminar y vas a llegar hasta donde Él está. Mientras tus ojos estén puestos en Cristo y no en las circunstancias, como Pedro, vas a poder caminar sobre lo imposible. Te recuerdo, las aguas en la Biblia simbolizan las naciones. O sea, todo lo que la gente dice te hace hundir. Se supone que tú no podrías caminar sobre todo eso, porque ellos te dicen: yo ya lo probé, yo ya lo vi, yo ya lo viví. Esos son puros. Y sí es cierto, tienen razón en muchos aspectos. Si hay falsos maestros, y si hay falsos profetas, y si hay la predicación de un evangelio falso que difama a Dios y por el cual mucha gente está vacunada contra Cristo. Pero Cristo es real, es una relación personal, tú con Él, donde Él te dice: pruébame. Y tú dices: bueno, a ver, como Gedeón, a ver, Señor, si realmente eres tú, que este vellón de algodón amanezca mojado y todo lo demás seco. Y ocurre como se lo pidió Gedeón. Dice: ay, no puede ser. A ver, al revés, Señor, discúlpame, mira, yo no quiero dudar, quiero tener toda la fe. Lo que me estás pidiendo es demasiado grande, pero a ver, hazlo al revés, que todo amanezca mojado y el vellón que amanezca seco. Y Dios se lo concede. Y todavía pregunta Gedeón: Señor, ¿me estás diciendo algo? ¿Me estás hablando a mí? Prueba al Señor, pruébalo. Pregúntale: Señor, ¿esto es de ti? ¿Es algo que tú me estás indicando, que tú me estás pidiendo? Digo, porque está bien difícil la empresa que me estás. A Gedeón lo estaba mandando a enfrentar a los saqueadores, siendo él un hombre pacífico. Viene el ángel a donde está Gedeón y le dice: Gedeón, guerrero de Dios, hombre muy fuerte y valiente. Y agarra y dice: ¿Dónde? ¿Por dónde se fue? A ti te estoy hablando. No podía creer Gedeón que el ángel se refería a él de esa manera, porque Dios te habla a ti en fe. Y obviamente Dios te ve a ti como un gigante, te ve como un guerrero, te ve como un conquistador. Pero tú y yo nos sentimos ratoncitos, así todos asustados, todos escondiéndonos como estaba Gedeón, cuidando ahí nuestros poquitos costalitos de grano, porque era el sustento de nuestra familia. Y por cuidar unos pesitos estamos perdiendo toneladas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De pronto el milagro se frustró. Casi puedo ver la imagen, así había música épica de conquista, así Pedro caminando sobre el agua, el viento dándole en su rostro, y de pronto se acaba todo aquello, se hunde, se desinfla el globo y se hunde Pedro. ¿Qué falló? Pedro
se olvidó de la fuente de poder. Dejó de mirar a Jesús y empezó a hundirse. Darle poder a las voces de las personas que te dicen: estás loco, eso es imposible, no se puede, dedícate a lo seguro, es comenzarte a hundir. El secreto para vencer la tormenta y hacer lo imposible es simplemente creer la palabra de Dios. Y dice: todo lo puedo, y todo es todo en Cristo que me fortalece. Entonces, si estoy perdiendo mi fe, y si estoy comenzando a naufragar, y si estoy comenzando a desesperarme, y si estoy comenzando a angustiarme, y si estoy comenzando a perder el sueño, ¿qué me está haciendo falta? Fortalecerme ¿en quién? En Cristo. Clama a mí y yo te responderé. No es que se vayan a acabar las tempestades, ya te dije, esas son para todo el tiempo. Pero lo que no debes perder es tu fe, porque la fe vence al mundo. Y mundo es una palabra que significa arreglo de las cosas. Entonces, simplemente creer la palabra de Dios y perseverar mirando al Hijo de Dios sobre las aguas, en medio de la tempestad, sobre las aguas. Así como, ¿se acuerdan cuando el pueblo desobedeció a Dios y vino una plaga de serpientes y causó una gran mortandad en el campamento de los hijos de Israel? Y que Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, levanta un asta y sobre la punta del asta pon la serpiente, pon una serpiente, y todo aquel que vea la serpiente sobre la punta del asta será sano de su enfermedad mortal y cesará la plaga de muerte. Y Moisés hizo como Dios le indicó y cesó la mortandad. Y Jesús hace referencia a este pasaje diciendo que así como Moisés en el desierto levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo mire pueda ser salvo de toda dificultad. Entonces, no pierdas de vista a Jesús en medio de tus tormentas, en medio de tus problemas, y fortalécete en Él. Velo y fortalécete en cualquier circunstancia. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aun cuando fallamos, como ocurrió con Pedro, Jesús con su gracia viene y nos ayuda. A veces decimos: es que es la fe, sí, pero ¿se acuerdan de Naamán? Naamán era un capitán del ejército sirio, era un oficial de los enemigos de Israel, y le ocurrió una lepra, una sarna maligna. Y una de sus criadas, que era israelita, le dijo: mira, allá en mi pueblo, allá en mi tierra, hay un profeta que si él ora por ti, se va a retirar tu enfermedad. Y él desde Siria vino hasta donde estaba el profeta, y el profeta no salió a recibirlo, lo cual ofendió a Naamán. Pero el profeta le dijo a su criado: dile a Naamán que se sumerja 7 veces en las aguas del río Jordán y desaparecerá su sarna. Y dijo Naamán: no, hombre, está loco, mira nomás qué falta de, soy un oficial del ejército sirio. Él debió haber tenido cuando menos la educación de salir y recibirme, y me manda a su criado y para decirme que me sumerja en el agua del río Jordán, ni que no hubiera muchos ríos con aguas más limpias allá en Damasco, en Siria, para que yo me pudiera sumergir. Y otro criado que él tenía, esto es lo bueno de rodearnos de buenos amigos, le dijo: jefe, ya estamos aquí y aquí está el río Jordán, ¿qué pierde si hace lo que el profeta le está pidiendo que haga? Ya estamos aquí.
Se sumergió una vez y salió así todo refunfuñón. Ay, no pasa nada, no se me quita, mira, sigo igual. Se mete otra vez, no, esto no sirve para nada, te estoy diciendo. Pero una cosa sí te digo, no me pidas aumento. Y otra vez se volvió a sumergir. Y ahorita que llegue allá verá aquella criada, hasta la voy a correr, la voy a dejar sin trabajo. Eran 6 veces y estaba igual. Se sumerge la séptima y sale, y su piel estaba lozana como la de un bebé. Pregunta, ¿tenía fe ese señor o simplemente obedeció? Obedeció. Obediencia mata religiosidad. No sirve de nada nuestra religiosidad si no sometemos nuestro ánimo a la obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. Yo voy a la iglesia, no tengo ganas, yo entrego mi ofrenda, no tengo ganas, tengo muchos problemas, pero yo someto mi carne a la voluntad de Dios. No tengo la fe, la verdad estoy desanimado, la verdad estoy cansado, pero como Naamán, ya voy en la 6ª sumergida y voy a dar la 7ª, y la 7ª fue la buena. Así tú no sabes cuántas veces vendrás arrastrando la cobija, vendrás peleado, vendrás con tos, con calentura, vendrás, pero va a llegar una que va a ser la 7ª para ti, y esa va a ser la que va a cambiar tu vida circunstancialmente, totalmente. Y es que la persecución y el sufrimiento son constantes en esta vida. En el mundo, dijo el Señor, padecerán aflicción. Y estas cosas no ocurren porque hayamos hecho necesariamente algo mal. Como te dije hace ratito, tomamos decisiones que tuvieron consecuencias, y la consecuencia nos ha dado una experiencia. Difícilmente una experiencia que para nosotros está siendo amarga, la vamos a volver a tomar de la misma manera. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El secreto entonces está en conservar nuestra fe. Las dudas y el temor siempre van juntos, pero la fe y la paz también. ¿Tú cómo duermes? ¿Con temor o con paz? Esa respuesta tiene una razón. ¿Estás oyendo a quién? ¿Estás oyendo a Cristo o estás oyendo al mundo que te dice no se puede, estás loco, es por demás? Jabes fue un muchacho que destacó entre generaciones y generaciones. Se mencionan en la Biblia como 6 generaciones atrás y como otras 6 generaciones adelante, y él en medio de todas esas generaciones, hasta que vuelva a aparecer alguien importante de los personajes de la Biblia. Pero él, de la nada, sus padres, imagínate cómo se las vieron de difícil, que le pusieron por nombre Jabes, que significa dolor. Entonces, se supone que en aquel tiempo, cuando le ponías el nombre a un hijo, estabas profetizando sobre su destino. ¿A qué estaba él predestinado por sus padres? A sufrir. Pero dice la Biblia que él fue diferente a su generación y que clamó a Dios y que le dijo: Señor, si tú me bendices, si ensanchas mi territorio, si tu mano está conmigo. Y Dios le concedió lo que él pidió. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es atrevernos a pedirle a Dios que nos bendiga, atrevernos a pedirle a Dios que ensanche nuestro territorio, atrevernos a pedirle a Dios que Él esté con nosotros y que nos libre del mal. Y te aseguro que si hacemos lo apropiado, tarde o temprano daremos con la 7ª, que cambiará nuestras circunstancias de una manera radical. Este capítulo entonces retrata la realidad espiritual de la iglesia de nuestros tiempos. Así es como vivimos, así es como estamos. No vemos al Señor, lo vemos como un fantasma, pero Él viene con retribución y con pago. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos.
El rey tiene que continuar con su propósito y le espera persecución en Jerusalén, tormento, cárcel, asesinato. Y no solo a él, también a sus siervos, a sus discípulos. Después, cada uno de ellos también fueron martirizados. Pero habiendo acabado la carrera con dignidad, habiendo tapado bocas de leones, resucitado muertos, abierto puertas de prisión, de muchas formas, la protección de Dios se manifestó durante el tiempo de su ministerio. Y cuando llegó la hora de que ellos se reunieran con el Señor, simplemente se reunieron con el Señor. El cómo murieron para ellos no fue importante. Lo importante es cómo vivieron. A veces nosotros estamos más preocupados por el futuro que por el presente. Y estamos haciendo muchos planes y dejando de hacer muchas cosas. Y si por la de malas fallaste ayer, empieza hoy. No te dejes vencer porque tu conciencia te dice, eres alguien que no vas a poder nunca. Porque ya lo dijimos, el mundo tiene una voz bastante impositiva, pero más poderosa que esa voz es nuestra propia conciencia, que nos descalifica y nos dice, es por demás, tú naciste para maceta y no vas a pasar el corredor, tú ya así eres y así te vas a morir. Acuérdate de tu papá, acuérdate de tu abuelo, acuérdate de tu bisabuelo, así eres tú y así serás. No, tú y yo somos Jabes, una persona llamada a brillar entre sus generaciones. Entonces, el rey tiene que continuar su ministerio hasta que sea el tiempo señalado por el Padre. A Jesús también le llegó su día. Y mientras llega nuestro día, Él nos ha delegado la comisión de distribuir el precioso pan de vida a un mundo que está hambriento. No te olvides de compartir el Evangelio con otras personas. Entre tanto que el Señor llega, hay dos cosas que tú tienes que hacer. Con la mano derecha tienes que conquistar tus problemas y con la otra mano tienes que conquistar las almas de las personas que colaboran contigo o con las que tienes algo que ver. Solo de esa manera viviremos en condiciones más pacíficas, más promisorias. Sus siervos también atravesaron tormentas y pruebas, muchas veces provocadas por ellos mismos, como por nosotros mismos. Pero como te lo dije hace un momento, no todas. Hay algunas que son sin razón y que igual las estamos padeciendo. Y Cristo, sea una u otra la razón de nuestro padecimiento, siempre vuelve y nos saca adelante. Siempre restaura su paz y nos rescata del enemigo que ya se relamía los bigotes pensando que se le hacía por fin hacernos pedazos. Por favor, vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a dar gracias a Dios. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.